aquella donde está Roma, sede de mi iglesia. Castigo merecido por los prevaricadores que han inclinado la cabeza, ya señalada con mi signo, ante los ídolos de las falaces potencias extranjeras que ahora son las primeras en traer tormento. Esta hora es de dolor para los honestos. Pero no querido por mí. Procurad que el dolor tenga un límite. Hacedlo volviendo a mí. Si las 4 fuerzas del septentrión se aliarán contra vosotros en una espantosa conjura de potencias tenebrosas, la luz se apagaría sobre vuestro suelo, y la sangre de los mártires lo refrescaría con nueva sangre que gotearía sobre él. Es necesario rezar mucho, 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 hija de mi amor. Ya no puedo pedirte más sacrificios de afectos, porque estás desnuda como yo en la cruz. Pero, si fuera posible, te pediría muchos más con este fin. Te ayudaré, pero dado que necesito lágrimas que sean agua bendita para esta Italia enfangada, te advierto que haré que tu pena sea acerba, para que valga por muchos lutos, y por muchos perdones de Dios para Italia. Di conmigo. Señor, acepto beber el cáliz de dolor para preservar a Italia de nuevas desgracias, y, en particular, de las del espíritu. Quédate conmigo, Señor, mientras que apuro mi pasión de pequeña redentora, y yo me quedaré siempre contigo, hasta que llegue la hora de llevarte allí donde la pasión cesa y se inicia la gloriosa resurrección en mí. 10 de octubre dice Jesús. Una de las imprudencias más perniciosas, y quizá la más común entre los hombres, es el prometer sin reflexionar. En un primer momento cuántas promesas juradas hacen los hombres con irreflexión, y después con ligereza no las mantienen. Y cuánto mal viene al mundo por ello. Votos sagrados que no son observados por negación de la criatura a la vocación que siguió, porque le vino en mente, confundiendo un sentimentalismo del corazón con la llamada de Dios. Uniones matrimoniales transformadas en sacrílegas desuniones, porque ante la realidad de la convivencia el más débil e irreflexivo de los dos se hace perjuro. Desilusiones causadas a amigos que creían en vuestra promesa. Y, lo que es más grave, agitaciones mundiales producidas por imprudencias de gobernantes irreflexivos los cuales, árbitros de sus pueblos, prometen en su nombre alianzas que son después un impuesto de sangre para el propio pueblo y para los demás, sea porque obligan a los súbditos a combatir para el aliado, o sea porque, con perjura audacia, quebrantan la alianza ya estipulada, imposible de sostenerse, y se hacen enemigos. ¿Cómo puede el hombre, dotado de una inteligencia superior, don directo de Dios, actuar con tan brutal irreflexión? Porque en él se ha herido o apagado del todo la fuerza del espíritu con el pecado que quita la gracia. Mira, María. Veamos juntos el episodio en el que Herodes hace degollar a mi primo y precursor. Y veámoslo a través de mi modo de ver, tan distinto del de los hombres. Desde los púlpitos de mis iglesias, se habla mucho de este episodio. Pero los comentadores, irreflexivos como el mismo Herodes, se paran en lo no lícito, y no extraen del episodio otra enseñanza, tan útil a las almas. Dice San Marcos, cap. 6, v 21-27, que Herodes fue el hazmerreír de la propia inconsciencia. Movido por la complacencia sensual, había jurado a la jovencita darle cuanto ella le pidiese. Y dice el evangelista que, cuando supo lo que se le pedía, se entristeció, porque en el fondo Herodes respetaba a mi primo en quien había reconocido su santidad heroica y su inteligencia sobrenatural, a la que recurría para ser iluminado. Pero la promesa dada debe ser mantenida, especialmente si es promesa de rey, dada ante toda la corte. Y la cabeza del más santo de entre los hombres, porque fue santificado antes de su nacimiento por el abrazo de la portadora de Dios. Mi Madre Santísima, llena de Espíritu Santo, cayó por necio juramento de rey, porque Herodes pudo hacer esto, porque la gracia ya no estaba en él. Satanás lo tenía a merced del pecado. Y cuando Satanás tiene a un hombre, ese hombre está ciego y sordo a las luces y a las voces del Espíritu de Dios, quien es inspirador de las acciones de los hombres, y no aconseja, sino acciones de justicia y santidad. ¿Veis la necesidad, digo necesidad,
del vivir en gracia. Oh hombres, que os afanáis por conquistar y conservar las riquezas que perecen, como no os afanáis por conservar en vosotros esta inmensa riqueza sobrenatural de la gracia que os mantiene en contacto con Dios, y os nutre con sus luces como a recién nacidos en el seno de una madre, a través de las fibras que unen a ella. En efecto vosotros sois los recién nacidos a la vida del cielo. No es esta la vida, esta que vivís sobre la tierra en la jornada mortal. Esta es solamente formación de vuestro ser futuro de viviente eterno. La existencia humana es la gestación que os forma para daros a la luz verdadera, y no a la pobre luz sombría de esta tierra. Yo os llevo en mí como madre que forma a su criatura, yo mismo os rodeo y reparo, os nutro con mi alimento para haceros nacer inmortales en la hora de la que vosotros llamáis muerte, y que no es, sino pasaje. ¿Pasaje de una fase incompleta a la completa? De la segregación en espacio limitado a la libertad sin límites, de las tinieblas a la luz, de las cohibidas caricias, al abrazo absoluto del alma con su Padre. Esto es lo que vosotros llamáis morir. Vosotros que, con vuestro orgulloso saber, aún no sabéis dar el justo nombre a las cosas, y como niños de pocos años, llamáis a las cosas con nombres equivocados. Yo quiero enseñaros lo que es la muerte, y quiénes son los muertos. Muerte es separarse de Dios como el que está por nacer, y antes de tiempo se separa del órgano materno, y se pudre en el alveo que lo expulsa con dolor. Muertos están quienes, habiendo sido expulsados así, no se diferencian del despojo de un animal que se descompone al sol y bajo la lluvia a lo largo de un carretera de la tierra, motivo de repugnancia, para quien lo ve. Esto es lo que es muerte. Esto es lo que significa estar muertos. El pecado es la causa que os separa de Dios, y hace de vosotros una putrefacta carne corrompida, alimento de Satanás que os ha envenenado para devoraros, presa de su hambre de devorador de almas y de enemigo de Dios, creador de las almas. ¿Cómo podía y cómo puede el espíritu de luz y caridad ser guía de Herodes, y de los muchos Herodes que hay siempre sobre la tierra, si su pecado les desarraiga de Dios? En verdad os digo que el pecado, que separa al hombre de la gracia, es la base de todos los errores que se cometen sobre la tierra. Vivid en gracia, si no queréis errar. Entonces, como criaturas sostenidas por el velo de la madre, caminad en los asuntos de la tierra, y no caigáis en las trampas del mundo y del amo del mundo, que ha renegado al amo santo y verdadero que es Dios. Entonces, como criaturas que se forman y crecen en el seno materno, alcanzaréis el desarrollo completo para nacer a la vida de los cielos. Entonces yo, sangre 3 veces santa, circuló en vosotros, y os nutró de mí, tanto que el Padre mío y vuestro, estrechándoos contra el seno, ya no distingue vuestro ser de hijos de Adán, y os llama hijos. Hijos como yo, su verbo, porque la sangre del verbo está en vosotros, y, abrazándoos a vosotros, el Padre Santo, abraza a su propio Hijo, hecho hombre para daros la vida. Entonces el Eterno Espíritu os saluda con sus resplandores de luz a vuestra entrada en la vida, porque reconoce en vosotros una parte de sí que vuelve al manantial divino del que ha brotado. Oh día santo y feliz de vuestro nacer al cielo. Oh día que Dios uno y trino anhela que llegue para vosotros. Oh beatitud que he preparado a los hombres. Alzaos, dilectos míos. La vida de la tierra es el tiempo que os dono para crecer a la vida verdadera, y, por cuanto pueda ser largo y penoso, es un instante fugaz respecto a mi eternidad. Eternidad que os prometo, y que os tengo reservada.